Vivimos tiempos de grandes transformaciones y urgencias sociales. Hoy día nos jugamos el futuro sostenible de Chile y hay diálogos que no pueden esperar. Más de 10 años de inserción laboral femenina fueron borrados por la pandemia. El gran problema es que hasta ahora solo se han recuperado 35% de estos empleos. El regreso de la mujer al trabajo está siendo lento. Y pese a la evidencia de la importancia de su inserción en el repunte de la economía, este tema no ha estado en el centro del debate. Tradicionalmente son las mujeres las que realizan labores de cuidado, por lo que en un contexto donde no todas las escuelas y jardines infantiles han abierto sus puertas, muchas ni siquiera han podido pensar en buscar trabajo. La pandemia afectó también empleos intensivos en contratación femenina. Turismo, gastronomía, servicios, comercio, actividades que solo pueden realizarse en forma presencial y que por lo mismo han demorado más en recuperarse. ¿Qué políticas públicas debemos adoptar para avanzar de forma más decidida en la recuperación del empleo femenino? Se trata de un debate urgente del que tenemos que hacernos cargo ya. Esto es Conversaciones Impostergables. Para abordar la sostenibilidad del empleo de las mujeres al futuro, conversaremos con la directora de Estudio de Comunidad Mujer, Paula Paulino. Conversaremos también con el director ejecutivo de Fundación Emplea, Ricardo Délano, sobre la importancia de la intermediación laboral. Y hablaremos con la subsecretaria de la Mujer, María José Abud, sobre los subsidios para la contratación de las mujeres. Hola subsecretaria, bienvenida, muchas gracias por acompañarnos hoy. Los subsidios a la contratación femenina claramente son un aporte, pero no están siendo suficientes para recuperar el empleo femenino. ¿Qué otras medidas, a su juicio, se podrían implementar para focalizar la recuperación del empleo femenino? Hola, bueno, primero agradecer por la entrevista, saludar a Antonieta. La verdad es que nosotros como Ministerio y como Estado hemos buscado y lo que nos hemos preocupado es que la reactivación económica tenga un enfoque de género. Sin duda, como tú dices, los subsidios a la contratación son una de las medidas que tenemos que desarrollar, que apuntan a un grupo súper específico, que son mujeres con empleo formal, pero también tenemos que pensar en un conjunto de medidas porque este es un problema multidimensional, sin duda, y que requiere de una batería de medidas que respondan a las distintas necesidades de las mujeres. Nosotros vemos cómo hemos retrocedido con la pandemia más de 10 años de participación femenina y sabemos que también que el principal causal tiene que ver con algo que ya venía de la prepandemia, que es que la mujer se hace cargo del trabajo no remunerado y que se acrecienta esta brecha con respecto a los hombres en pandemia cuando vemos que se cierran el sistema de cuidado, se rompe la cadena. Entonces, es ahí donde desde el Ministerio de la Mujer hemos velado porque no queremos que una mujer tenga que elegir en ningún caso entre su maternidad y el trabajo. Ese es como un poco el objetivo. Y en ¿De ese qué consiste sentido, esta batería de medidas que ustedes están planteando? mira, por un lado, extendimos el postnatal de emergencia en 2 oportunidades. Ahí tenemos un grupo de 80.000 mujeres que les tocaba volver durante la pandemia al mercado laboral y por razones de cuidado no podían volver. Y ahí donde se ha extendido para poder garantizar ese puesto de trabajo que no se pierda por el cuidado de los menores, que es el grupo que más nos preocupa también. Esto se extendió primero 3 meses y luego ahora hace poquito se extendió por segunda vez otros 3 meses más. También está el subsidio Protege, que este es un subsidio que entrega a mujeres que trabajan en empresas de menos de 20 trabajadores 200.000 pesos para el uso en cuidados. Y también, bueno, están los subsidios del empleo que en la línea Regresa y Contrata, que si bien, como tú dices, no es la única medida, de todas formas, igual el 40% de los subsidios son tomados por mujeres. Son alrededor de 300.000 mujeres las que se han visto beneficiado tanto del regreso al contrata, pero también sobre todo es el foco está, si bien son medidas pandémicas, por llamarlas así, que también han ido, a medida que la pandemia, con toda la incertidumbre que tiene, se han ido anunciando y han ido apareciendo a medida que vamos como viviendo distintas situaciones y fases de la pandemia. También estamos trabajando medidas permanentes para problemas estructurales que vienen antes de la pandemia y uno de ellos sin duda es el tan anhelado proyecto de Salacuna, que sabemos que hoy día tenemos ahí una gran barrera. Tenemos un proyecto de ley en el Congreso que ingresó esta administración
Y ahora, dado que también ha cambiado mucho el escenario de cuidado, estamos ingresando, esperamos las próximas semanas ya, un nuevo proyecto en esta materia. Subsecretaria, los sectores más afectados por la pandemia son justamente los que tienen mayor participación de mujeres. Hablamos del turismo, gastronomía, servicios. ¿Se evalúa alguna política o cree usted que sería necesaria una política que se focalizara justamente en estos sectores para reactivar la economía? Sí, bueno, ese ha sido un gran debate que ha habido y de hecho durante el año pasado se convocó, se creó el Consejo Mujer COVID, un consejo transversal que analizó distintas temáticas y se hicieron distintas propuestas y era fuerte el tema de cómo poder generar políticas no neutrales para tener resultados no neutrales. Y al final lo que ha sido la estrategia es que en vez de ir a sectores específicos, sí se entrega un beneficio adicional y hay un enfoque género en la medida que para la contratación femenina, independientemente del sector que sea esta, exista un beneficio adicional, que sea un mejor subsidio y que haya un mayor incentivo a la contratación de mujeres. Y también es importante que nosotros ha sido el foco de trabajo, y no solo el Ministerio de la Mujer, porque la verdad es que nuestra agenda es súper intersectorial y nosotros al final necesitamos el Ministerio de Trabajo, de Economía, Claro. para poder impulsar esta agenda. Ha sido también trabajar en sectores que históricamente, como tú decías, han sido masculinizados y que hay baja presencia femenina. En ese sentido, nosotros apostamos que acá en esta crisis hay también una oportunidad de, en esta reactivación, apostar a sectores que la mujer no ha estado y que van a ser los que van a traer el mayor empleo. La mujer históricamente ha estado en sectores con mayor presencia que ante crisis, independiente que sea una pandemia o cualquier crisis económica, son los que primero se contraen. Y eso también implica que son empleos más vulnerables y más precarios. Entonces, las iniciativas que hemos también desarrollando a nivel más micro, con trabajos más sectorializados, ha sido la incorporación de la mujer a industrias como la minería, a industrias como la construcción, la industria energética, de telecomunicación. Ahora con todo lo del 5G hay una tremenda oportunidad de empleo, que ahí donde también hemos estado haciendo un trabajo con mesas público-privadas y con gremios en que hemos buscado oportunidades de trabajo a nivel territorial. Es decir, por ejemplo, todo lo que es el Ministerio de Vivienda, de Obras Públicas, que todas las obras que tienen para este año, poder realizar compromisos a nivel sectorial de que en esas obras haya un porcentaje de mujeres y a la vez trabajar con CENSE y la Bolsa Nacional de Empleo en capacitar a mujeres para esos empleos. Te comentaba que antes, hoy día en la mañana, por ejemplo, estuvimos en Valparaíso, en el Hospital Marga Marga, en donde la empresa constructora tiene su dotación a más de 40% que son mujeres en la construcción. Y hay una parte del hospital que la están construyendo de manera simbólica también histórica, solamente mujeres. Y ellas nos contaban que ellas nunca habían trabajado en la construcción y que vieron acá una oportunidad también de salarios más altos que otras áreas que están las mujeres históricamente, Claro. de también trabajo más seguro y que se reinventaron en esta crisis y que hoy día apostaron a un sector muy masculino. Y también ese ha sido un poco la tónica de cómo hemos mirado la reactivación en ese sentido. Subsecretaria, el Estado es uno de los principales empleadores del país. Por eso quería preguntarle cómo andamos por casa. ¿Hay alguna política que podría implementarse para dar el ejemplo desde el Estado en contrataciones femeninas? Sí, bueno, nosotros, el servicio civil se podría decir que es como nuestro recursos humanos del Estado y desde el servicio civil tenemos una agenda de trabajo con el Ministerio de la Mujer en esta materia, es decir, cómo nosotros impulsamos la incorporación femenina, pero también los talentos dentro del Estado, que de repente es muy difícil por la forma que opera y los recambios que hay cada 4 años de muchos cargos, es cómo nosotros podemos impulsar la vocación pública en las mujeres. Ya hemos trabajado programas de mentoría, también trabajar con las distintas subsecretarías, y también está este instrumento que es la norma 3262, que es una certificación que nosotros como Subsecretaría de la Mujer la estamos incorporando ahora y que te establece metas y objetivos específicos en materia de género. Uno de ellos es mayor incorporación de mujeres. Como subsecretaría vamos a incorporar esta norma y también hemos estado trabajando con otros servicios de administración del Estado para que se unan y puedan también adquirir estos compromisos tan importantes. ¿Pero existe un plan específico para mayor contratación femenina hoy día o se trata más bien de cosas aisladas que están haciendo a nivel de Estado?
Mira, yo creo que un plan específico no existe, pero sí existen lineamientos desde el servicio civil y una agenda que busca también la incorporación de mujeres y bueno, a nivel de subsecretaría por lo menos nosotros tenemos un plan súper fuerte. Nosotros tenemos más del 70% son mujeres que trabajan en la subsecretaría, así que tenemos ahí un desequilibrio en el otro sentido. En Chile nos demoramos años en lograr una participación laboral femenina sobre el 50%. Con la pandemia esta cifra cayó, hoy día cercana al 40%. ¿Tienen alguna estimación como Ministerio de la Mujer de cuánto podríamos demorarnos en recuperar de nuevo las tasas de 50%? ¿En qué plazo? Sí, bueno, nosotros no tenemos una estimación específica porque también hay tanta incertidumbre aún con la pandemia que es difícil Sí. establecer con claridad cuándo podríamos recobrar los niveles precrisis. Nosotros ya en el escenario precrisis ya estábamos con una brecha como de 20 puntos porcentuales con respecto al hombre y estábamos bajo el promedio de la región. Es decir, nosotros ya veníamos con una deuda pendiente en esta materia. Y por lo mismo, más que haya una estimación, hay como un sentido de urgencia en desarrollar todos los tipos de acciones, de iniciativa y también bajar barreras para poder acelerar el proceso. Por eso también la agenda que apunta a sectores históricamente masculinizados, que son clave en la reactivación, es tan importante, porque ahí vemos una oportunidad de pegarnos algunos saltos y cambiar la trayectoria un poco de lo que ha sido el crecimiento de participación laboral femenina. Bueno, muchas gracias, subsecretaria. Vamos a seguir de cerca este debate. Gracias por acompañarnos hoy. Muchas gracias a ti, Antonieta. Saludos a todas y todos. Hola, bienvenido Ricardo, un gusto tenerte aquí en el estudio. Muchas gracias por la invitación. Ricardo, la pandemia destruyó más de 1 millón de empleos femeninos y el problema es que cientos de mujeres salieron del mercado laboral. Hoy día está costando mucho recuperar estos empleos. ¿Cuáles son las razones estructurales que están impidiendo que las mujeres vuelvan a recuperar esos empleos? Mira, quisiera partir diciendo que antes del estallido social, antes de la pandemia, ya teníamos un rezago importante en participación femenina en Chile respecto de la región, ¿ya? Hoy día, claro, la disminución es de 10 puntos de participación y las razones son múltiples. Y ahí yo quisiera también hacer otro punto desde lo que nos toca ver en Emplea, en terreno, siguiendo la ruta usuario, cómo se plantea una mujer que quiere volver a trabajar, cuáles son las herramientas que tiene, los temores. Quisiera hacer el punto de que hay muy poca información, ¿ya? O sea, hoy día el diagnóstico es muy reduccionista y hay muchas variables en juego, ¿ya? O sea, se alude a distintas cosas, de los bonos, transferencias, que hay rubros que simplemente las personas no quieren trabajar por razones, por poca proactividad, para decirlo en positivo, digamos. Y uno escucha mucho también que las mujeres no quieren trabajar, o sea, no pueden volver a trabajar, no han vuelto al mercado laboral porque tienen que hacer labores de cuidado, tienen que cuidar a sus hijos y que además uno de los principales rubros donde se ha golpeado la pandemia son trabajos presenciales hechos por mujeres. Claro, ese es el punto, es un tema. Hoy día hay que partir diciendo que hasta hace poco, y esperemos que no siga siendo así, pero más del 90% de los niños de Chile están en la casa. Súmale a eso todos los cuidados de personas dependientes mayores, ya que hay muchas familias, muchísimas hogares que hoy día tienen personas mayores dependientes. Entonces, la mujer ahí la tiene doblemente difícil. Otro punto, las industrias. O sea, las industrias donde las mujeres tienen mayor participación, servicio, asesoras del hogar, son las industrias que más ha costado reactivar y las mujeres están muy subrepresentadas, o sea, tienen baja participación, promedio 10%, en las industrias de mayor reactivación, que las conocemos, o sea, la industria forestal, la industria de la construcción, o sea, donde mayor oportunidades hay para reenganchar el empleo es donde las mujeres históricamente han tenido muy baja participación. Y más allá de eso hay como razones más culturales, o sea, esas son como las razones obvias, me imagino. Pero ¿qué pasa también con las razones más como culturales, más estos puntos ciegos que no estamos viendo también de por qué las mujeres no vuelven a trabajar? Hoy día a nosotros nos ha tocado ver en Emplea mujeres que nos han dicho, mira, yo, aunque tú hubieras resuelto el cuidado de los hijos, aludiendo a las razones culturales e históricas, aunque tú hubieras resuelto el cuidado de los hijos, en fondo en mi casa, mi pareja me dice que es responsabilidad mía. Entonces, en el fondo, ahí, si tú como mujer ya tomaste la decisión de ir a trabajar, de dejar tu hijo como en el cuidado, digamos, en la red de salas cunas o de jardines, además cargar emocionalmente con la responsabilidad de que si pasa algo es culpa tuya, eso es tremendo y eso pasa mucho y sigue pasando. Especialmente en regiones, mientras más lejos del centro, más pasa. Tenemos otro tema de la red de jardines infantiles, salas cunas, hoy día tiene bastantes limitaciones de cupo y de horario. O sea, la mujer que quiere trabajar jornada completa,
hoy día tiene que apelar a una extensión horaria en la red de nadie que le jardines. vaya a buscar al niño a la hora que tiene que salir. O sea, claro, si los niños salen a las 3 de la tarde, le está limitando mucho la opción a la mujer de salir a trabajar un trabajo jornada completa, que son la mayoría. Hoy día no hay mucha flexibilidad en el mundo del trabajo. Y ahí lo que pasa, Antonieta, es que obviamente la mujer tiende al empleo por cuenta propia. ¿Ya? Eso es como un mundo que históricamente, no sé si es como una preferencia femenina, pero también de la necesidad. ¿Ya? La necesidad como te lleva para allá. Bueno, el 70% de esos empleos son precarios, son informales. Entonces, son empleos súper esporádicos. Entonces, una mujer, claro, puede figurar para efectos de registro como que está participando en el mercado laboral, pero porque tiene un trabajo muy esporádico, con cero seguridad social, con muy bajo ingreso. Sus empleos informales normalmente van por debajo de la línea del sueldo mínimo. Entonces, es una acumulación de precarizaciones. ¿Y la pandemia ha aumentado esa precarización? Todas, ha aumentado todas, las culturales, la de cuidado, las de temores. Nosotros conocemos casos y hemos dado varias veces ejemplos con nombres. La señora Marta en Puente Alto cría a sus hijos. Ella sacó adelante una familia sola, 2 hijos que hoy día son mayores de edad, que tienen trabajo. La señora Marta decide volver a trabajar. La señora Marta sacó adelante una familia de economistas, psicólogas, pedagogas, tiene un kit de herramienta envidiable, terminó el colegio hace más de 40 años. Hoy día ella quisiera, y lo dijo alguna vez, y le ayudamos también a trabajar en un supermercado, tener un uniforme, compañías de trabajo, un sueldo a final de mes. Ella tiene resuelta su subsistencia básica, pero las ganas de desarrollarse mucho. A los 55 años tenéis mucho que decir todavía. La señora Marta, por cuenta propia, no tiene un Estado, un municipio, una oferta de empleabilidad del Estado, de acompañamiento para tomar la decisión de volver, postular, armar su currículum, conseguir los documentos que necesita. Claro. Ella va al supermercado, ve que hay un cartel a la salida que sale, se buscan cajeras, y con todo eso a favor, no es capaz de volver a trabajar, o sea, por iniciativa propia, perdón, gestionarse. Sí. Y eso es brutal, porque tú dices, chuta, no es que no se junte la oferta de trabajo y la demanda, la necesidad, sino que hay un montón de otras cosas que no estamos viendo de cómo acompañamos esas trayectorias laborales. Bueno, ustedes hace poco tiempo hicieron un estudio, Hagamos la Pega, junto con Espacio Público, donde analizaron todo lo que estaba pasando con el mercado laboral, en particular el tema de las mujeres lo trataron bastante, y mencionaban justamente eso, el tema de la intermediación, el acompañamiento. O sea, la importancia que hoy día es juntar esa oferta con esta demanda, pero a través de este acompañamiento, decirle, señora, mire, ¿qué necesita? Y también el supermercado, ¿cómo facilitamos también a que estas personas puedan entrar a trabajar? ¿Qué está pasando con eso? ¿Y es un debate que se ha dado? Mira, 3 cosas. Lo primero es un tema que en Chile se viene hablando hace 20 años. ¿Ya? Lo hemos hablado con Andrea Repeto, Joseph Ramos, David Bravo, que son las personas que nos acompañaron en este lanzamiento en conjunto con Espacio Público del estudio, el Policy Paper, Hagamos la Pega. Hace 20 años se viene hablando de la intermediación laboral, de lo necesario, pero hoy día todavía no cala ese discurso, más allá de la intención en una estructura, de que el Estado tenga una estructura, una oferta de empleabilidad que acompañe realmente estas trayectorias. Lo segundo, hay muchas personas que piensan que esto es juntar la oferta con la demanda y básicamente la necesidad de tener un portal de empleo, que el Estado tiene uno, las distintas industrias tienen otro, trabajando.com, la Bolsa Nacional de Empleo, hay portales específicos de industria y regiones. Eso no resuelve el tema, porque ahí entramos al tercer punto, que es la base, la esencia de lo que hacemos en Emplea. O sea, hoy día hay muchos millones de personas, y principalmente mujeres, porque son mujeres. Los 3 grupos de foco son las mujeres, los jóvenes y los adultos mayores. En las mujeres, o sea, en los jóvenes y en los adultos mayores la mayoría son mujeres. O sea, la mujer por todos lados desborda la necesidad de conectar. Hay millones que necesitan trabajar, que quieren trabajar y que tienen talento, tienen algo que decir. No tienen una carrera, pero como la señora Marta, tienen una historia de vida que pueden poner en valor. Y cuando tú tienes una historia de vida que sabes hacer cosas, que tienes intereses específicos, más allá que te digan, oye, tienes que ir a trabajar el packing, tu región es agrícola, el packing es tu mundo. Si tú eres una persona que se ha desempeñado en el tema social, te gustaría ser asistente social, desde el municipio, desde organizaciones sociales, o sea, sacarle el fuera de serie a las personas, para que puedan efectivamente como encauzar esas ganas, esa necesidad. Hoy día tú tienes que tener un trabajo a la medida. O sea, hoy día las soluciones como a granel, mira la sala de clases, capacitemos a 30 personas en temas de computación, no. Tiene que ser una ruta. Entonces, alguna vez se ha dicho, si hoy día hay una industria que florece del outplacement, que trabaja con ejecutivos, ¿no es cierto?, que está muy bien que esa industria haya ganado terreno, porque hoy día... Que ahí sí haya acompañamiento. O sea, que si un ejecutivo que tiene estudios de posgrado, carrera profesional, contacto, experiencia laboral, ahorro, si a esa persona hoy día, y muy bien que se haga, hoy día necesita este servicio, lo apoyamos con un outplacement, psicólogos, laborales, redes, un mapeo de sus oportunidades, cuanto más a una persona a la base de la pirámide, que tiene los mismos talentos, ojo, el talento se distribuye normal, digamos,
que tiene los mismos talentos, pero tiene mucha más brecha, además de las culturales, además de la geográfica, en fin. ¿Cómo nos vamos a acompañar esas rutas laborales? Y ahí lo que dijiste tú, la intermediación laboral hoy día es el acompañamiento uno a uno en la trayectoria laboral para conseguir y mantener el empleo. Han habido varias declaraciones, algunas desafortunadas, que estigmatizan un poco por qué los trabajadores no están volviendo hoy día a sus puestos habituales y que está siendo difícil para algunas empresas encontrar trabajadores. Pero no se están viendo estos puntos ciegos como el que tú mencionas y también hay un tema de reconversión laboral, ¿o no? Las personas hoy día están, las mujeres también en particular, buscando otras opciones laborales. O sea, yo creo, Antonieta, que el mercado laboral así está sufriendo como este shock, como se dice, impresionante, multisistémico, digamos. Y hoy día se están reconfigurando muchas cosas, ¿ya? Entonces ahí vemos, hoy día hay muchas personas que nunca han tenido la posibilidad de estar en su casa, hoy día lo han tenido que hacer por obligación. Personas que quizás sí eran las que participaban en estos empleos en la agroindustria, en la construcción, en distintos rubros, a partir de las declaraciones que uno ha escuchado. Y hoy día esas personas se están replanteando frente al mercado laboral, ¿ya? O sea, hoy día vemos que, y ahí de nuevo, hay poca información. O sea, cada industria legítimamente habla desde su tribuna, el estado de la propia, los municipios también de las que tienen ellos, y hoy hay poca información para interpretar lo que está pasando. Probablemente es un trabajo dinámico en el tiempo, permanente, pero tenemos que tener espacios para ir revisando cuáles son esas dinámicas, porque hoy día, primero, hay muchas personas que no pueden teletrabajar. Para los cargos de operarios hacia arriba, o sea, profesionales, administrativos, el teletrabajo funciona. Para los cargos de operarios abajo no funciona. El tema de la georreferenciación no se ha comentado mucho, pero es clave. O sea, hoy día una persona que hasta hace poco... ¿Qué es lo que sería la georreferenciación? Mira, una persona que hasta hace poco está dispuesta a viajar en transporte público, que funciona bien, al menos en el Gran Santiago, desde Maipú a Peñalolén o desde Maipú a Huechuraba, para trabajar en una planta, esa persona hoy día, por temor a contagio, porque ya estuvo en su casa 6 meses y sabe lo que es estar cerca de sus niños, que más encima no están yendo al colegio, no quiere dejarlo a la deriva, digamos, y que los niños terminen solos en la calle. O sea, esa persona se plantea 2 o 3 veces antes de retomar el trabajo que tenía antes. Obviamente las transferencias y los bonos del Estado tienen un rol que es transitorio, pero el día que eso se acabe, la persona también se ha repensado a sí misma, ¿no? Quizás tuvo una oportunidad que antes no tenía de ver cómo quiere ella proyectar hacia el futuro su trayectoria laboral. Y ahí empiezan a surgir nuevas cosas, o sea, los empleos de plataforma, los emprendimientos, temas de subsistencia, fondo, cuando digo subsistencia me refiero a cuenta propia, emprendimiento espontáneo. Hoy día tienen algo que decir, digamos. O sea, y hay otro tema también, Antonieta, que hay hartas cosas que vemos. Hoy día nos ha tocado ver jóvenes que trabajan antes, de hecho en una planta en Huechuraba, viven en el centro de Santiago y hoy día prefieren hacer Uber. Ellos arriendan un auto, tienen una paga similar. Claro, las plataformas digitales también abrieron otras opciones. Claro, y esa persona, que son chilenos, ¿no? Muchas veces uno dice, no, es que los extranjeros prefieren los empleos de plataforma, no, chilenos. Oye, una persona de 32 años que tiene un hijo chico, claro, con su señora en la casa, prefiere estar cerca en vez de estar 9 horas entre trayecto y todo en una planta. Y ahí te dice la empresa, te dice, oye, pero no, pues, y el desarrollo de carrera. Claro. Pero igual de mucha reconversión, lo que tú mencionabas recién, pero y entendiendo esta reconversión, ¿qué tendría que entregar el Estado o también ustedes como Fundación Emplea? ¿Qué lo están viendo como capacitaciones tecnológicas, por ejemplo, digitales, para que esas personas puedan surgir y también en algún momento formalizarse? Porque muchas de ellas se reconvirtieron, pero hoy día son informales. Sí, todas las anteriores. Pero ahí es clave la intermediación laboral, porque en el fondo tú no puedes esperar que una persona quizás del 40% más vulnerable, por iniciativa propia, se capacite online, termine esa capacitación, mapee la industria donde quiere trabajar y vaya a tocar una puerta con un currículum y una... O sea, hay que acompañar esa actividad. De todas maneras hay que acompañarlo. Bueno, Ricardo, muchas gracias. Bien interesante este debate, creo que es importante ponerlo mucho más en el debate público, ojalá que se siga conversando sobre esto. Y podamos entender también mejor cómo está reconfigurándose el mercado laboral, sobre todo por el tema de las mujeres con esta pandemia. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Antonieta. Mira, hay un solo dato para cerrar, para que no quedemos, quizás no lo dije antes, pero para no quedarnos en el plano de la idea abstracta, la intermediación laboral, vemos en el hemisferio norte, en muchos países, es tan importante como la capacitación en oficio. Hoy día en Chile, los recursos que nosotros incorporamos en capacitación son 25 veces, por cada 25 pesos en capacitación hay 1 peso en intermediación. Entonces, eso es lo que tratamos de demostrar en el estudio. Hoy día son proyectos de políticas de ley, o sea, políticas públicas, proyectos de ley, que son costo efectivos. En Europa se midió en la inversión que hace el Estado en aumentar la herramienta de intermediación, tiene un retorno para el Estado. Claro, en el encadenamiento económico, a través del PIB, a través de la participación femenina. Entonces, hay una evidencia ahí.
Hay evidencia y creo que hay que ponerle más energía y voluntad a esas acciones porque son claves para los próximos 30 meses y los próximos días. De todas maneras. Muchas gracias, Ricardo. A ti, muchas gracias. Hola Paula, bienvenida. Muchas gracias por participar de Conversaciones Impostergables. No, gracias a ustedes por la invitación. Paula, ustedes como comunidad mujer fueron las primeras en alertar sobre la pérdida de empleos femeninos durante la pandemia y la importancia del empleo femenino justamente para apuntalar la economía, de tener reactivación con perspectiva de género. ¿Por qué es tan importante tener una reactivación con perspectiva de género? ¿Cuánto aporta también a la mujer a la economía? Bueno, el Ministerio de Economía del año 2016 hizo un cálculo estimando que cada 100.000 mujeres que ingresan al mercado laboral, el PIB crece en 0,65 puntos porcentuales. En el pic de la pandemia, en el invierno pasado, en el trimestre mayo-julio, se perdieron casi 2 millones de empleos y la mitad de esos correspondían a mujeres, es decir, las mujeres perdimos casi 1 millón de empleos. Eso significa que si ese millón de empleos se recupera, el PIB, por lo tanto, podría crecer en más de 7 puntos porcentuales, ¿no? Recientemente, además, el Banco Central estimaba que para los próximos 10 años el PIB no minero podría estar creciendo en algo así como 2,9% al año. Indicaba que si la reactivación del empleo femenino es más lenta de lo esperado, ese crecimiento tendencial del PIB bajaría en 1 punto porcentual, es decir, a 2,8. Pero más allá del PIB, también hay efectos que tienen que ver con las familias, con lo que pasa dentro de una casa cuando una mujer ingresa al mercado laboral. ¿Qué pasa también con el ejemplo que le da a sus hijos, con las nuevas generaciones? ¿Qué pasa con su entorno, con sus amigas? ¿Cómo lo están viendo ustedes, esa reinserción más desde el punto de vista más íntimo, más familiar? Sí, bueno, tanto en Chile como en el mundo, la inserción laboral de las mujeres ha contribuido muchísimo a la disminución de la pobreza, ¿sí? Sobre todo, por ejemplo, en los hogares biparentales, el segundo ingreso, digamos, la segunda percepción de ingreso al ingresar las mujeres al mundo del trabajo remunerado, ha contribuido mucho a que las familias salgan de la pobreza. Pero no se trata también solo de la autonomía económica de las mujeres, también cuando las mujeres ingresan al mercado laboral, es decir, cuando salen del espacio doméstico, cuando salen de su casa, aumenta su capital social. Se les abre un mundo. Exacto. El COES tiene una encuesta que, por ejemplo, consulta sobre los contactos de las personas. Y muchas mujeres en Chile, su capital social, sus redes están exclusivamente dadas por su madre, su hermana y con suerte una vecina, ¿sí? Y eso es porque muchas están encerradas en sus casas, en sus barrios. Entonces, también hay un mundo que se abre cuando las mujeres ingresan al trabajo remunerado. Y por otro lado, también se ha estudiado que aquellos hijos de madres que se desenvolvieron en el trabajo remunerado se casan después con mujeres que también trabajan en el mercado laboral. Entonces también hay un cambio cultural, un avance, digamos, civilizatorio en igualdad de género cuando las mujeres están trabajando de manera remunerada. Ustedes están permanentemente sacando boletines y propuestas. Recientemente sacaron una propuesta con 14 medidas para la reactivación con perspectiva de género. Cuéntanos un poco cuáles serían las medidas más inmediatas y también cuáles serían las más estructurales, porque esto no es solamente un problema de la pandemia, es un tema que se viene arrastrando hace varios años. Claro, precisamente nuestro boletín tiene ese enfoque, ¿no? Como medidas que hay que tomar ahora de manera urgente y otras que son más estructurales de mediano y largo plazo. En este momento lo que está siendo crítico para la posibilidad de la vuelta al mercado laboral por parte de las mujeres es la posibilidad de delegar el cuidado, ¿sí? La pandemia, digamos, visibilizó, agudizó lo que nosotras veníamos comentando hace muchos años, que es esta crisis de los cuidados, ¿sí? La organización social de los cuidados no está bien, ¿sí? Hemos descansado por muchos siglos en que son las mujeres las que se tienen que hacer cargo. De los niños, de los adultos mayores también. De todas las personas dependientes en general, ¿sí? De las personas discapacitadas, de las personas enfermas. Entonces,
Tenemos que organizarnos de otro modo si queremos que en el fondo tanto hombres como mujeres tengamos las mismas oportunidades, las mismas condiciones para poder desenvolvernos en el espacio del trabajo remunerado. Entonces ahí ahora tenemos una emergencia, sobre todo dada por el cierre de las salacunas, de los jardines infantiles y de los colegios, ¿sí? Sobre todo para las mujeres que tienen hijos y hijas pequeñas, la teleeducación está siendo muy demandante, claro. ¿sí? O sea, no es posible dejar al niño o a la niña conectar con la profesora sin ahí un acompañamiento, una guía, y eso no es compatible con además estar, por ejemplo, teletrabajando. Claro. ¿Sí? Y en concreto, ¿cuáles serían las medidas que ustedes proponen para paliar este y otros problemas también que tienen que ver con la inserción femenina? Bueno, como te digo, ahí tenemos que tener un diálogo social, un acuerdo nuevamente, digamos, para poder en el fondo reabrir los colegios y que los colegios sean lo último que se cierra, ¿sí? En otros países así ha sido. O sea, acá lo último que se ha cerrado son los malls. En otros países lo último que se ha cerrado son los colegios, porque se entiende la importancia crucial para el funcionamiento de la sociedad, ¿no? Claro. No es solo un asunto de formación de los niños y las niñas. Ustedes proponen también un sistema nacional de cuidado para adultos mayores, que también es otro de los problemas que tienen las mujeres que se hacen cargo de esos adultos mayores y tampoco pueden salir a trabajar. Exactamente. El Sistema Nacional de Cuidado tiene que ser integral para todas las personas dependientes. Por un lado la infancia, por otro lado las personas discapacitadas, por otro lado las personas adultas mayores y también las personas que cuidan, porque esas personas también son una población que requiere cuidado especial, ¿sí? Claro, respecto a los adultos mayores, nuestro país es un país que está envejeciendo de manera muy importante y ya sabemos que hay mujeres que están renunciando a sus trabajos para cuidar. Con la pandemia se agudizó más aún todavía, por supuesto. Entonces ahí también hay que tener, por ejemplo, centros de cuidado de día, centros de larga estadía, y sobre todo entender que en el fondo esto es un problema de todos, no solo de las familias, no solo de las mujeres, ¿sí? Ahora, al parecer hoy día está como mucho más visible este tema. De hecho, el Banco Central recientemente, oyendo también las recomendaciones de Comunidad Mujer, valorizó el trabajo doméstico y de cuidado. Dijo que era el año pasado, el 2020, había sido el 26% del PIB, nada menos. ¿Cuál es la idea de ustedes con esto? Visibilizarlo, reconocerlo, pero además avanzar, por ejemplo, hacia una remuneración del trabajo doméstico. ¿Qué busca Comunidad Mujer? Es muy importante porque uno dice 26% del PIB y de verdad hay que poner en contexto esa cifra. Esa cifra es mayor que cualquier otra actividad económica del país, más que la minería, más que el comercio, más que la banca. O sea, es un aporte a la economía muy, muy, muy relevante. Entonces nosotros lo que decimos es, eso no puede desconocerse, ¿sí? Sobre todo, por ejemplo, a nivel de las pensiones, ¿sí? Porque remunerar ese trabajo es complejo. Nosotros como organización apoyamos que se estudie la idea, pero tiene que ser un diseño cuidado, porque lo que hay que, digamos, resguardar es que remunerando el trabajo de cuidado y doméstico no se desincentive la inserción laboral femenina, por lo que te comentaba antes, porque es importante que las mujeres salgan del espacio doméstico, que se encuentren con el resto del mundo, ¿no? Entonces, eso hay que mirarlo muy delicadamente, ¿no? Pero tanto la experiencia internacional nos muestra que es mucho más factible de reconocer este trabajo en el sistema de pensiones. Y ahora Chile, con esta crisis del sistema de pensiones que hay, con el proceso constituyente, etcétera, tiene una oportunidad de rediseñar su sistema de pensiones con un enfoque de género mucho más relevante, ¿no? Y ahí, efectivamente, muchas mujeres dedican su vida a la crianza, al trabajo de cuidado y doméstico, y no es justo que con toda esa contribución que hicieron a la economía después no tengan una pensión digna. Claro que sí. ¿Qué otras políticas más de largo plazo deberíamos impulsar también para que esta recuperación del empleo y este aumento en el fondo de las mujeres en el mercado laboral sea sostenible en el tiempo y siga aumentando también? Chile ha sido uno de los países que más le ha costado también crecer en empleo femenino. Sí, es que aquí tenemos dificultades tanto culturales como legales. Nuestro Código del Trabajo, por ejemplo, protege la maternidad y la paternidad, pero sinceramente lo que protege es la maternidad. Los hombres en Chile no tienen ningún derecho a cuidar, ¿sí? Son las mujeres las titulares de ese derecho y en algunos casos, en algunas prestaciones, ellas renuncian a su derecho y se lo traspasan al padre, ¿sí? Eso no es sostenible, ¿sí? O sea, de hecho, las cifras nos muestran cómo cuando esa es la fórmula, son muy pocos los padres que hacen uso de, por ejemplo, el postnatal parental, ¿sí? 200 padres al año de los 100.000
que podrían usar ese derecho. Y hay políticas también como la sala cuna, que ahora no incentiva la participación de mujeres. No, ahí claramente eso es muy grave. También está en este capítulo del Código del Trabajo. La sala cuna es solo para las mujeres, no para los padres, digamos. Y por otro lado, además, es solo para las mujeres que trabajan en empresas con 20 o más mujeres. ¿Sí? Y está súper estudiado de que eso es una barrera para el empleo femenino, porque obviamente si el costo va a ser del empleador, el empleador no lo va a querer asumir, entonces no contrata a las 20 mujeres. Entonces ahí a nivel legal hay que hacer una serie de transformaciones. Y por otro lado, para avanzar en el cambio cultural, ¿no? Es súper necesario que tengamos transformaciones a nivel del sistema educativo. ¿Sí? Los profesores y las profesoras nacen en la misma sociedad machista en la que naciste tú y en la que nací yo. Y si uno no estudia, si a uno no le hacen ver en el fondo todos los sesgos no conscientes con los que carga, no se da cuenta. Entonces lo sigue traspasando. Por ejemplo, esta idea de que ¿para qué va a estudiar si total usted se va a casar y la van a mantener? O esta idea de que no, si usted es mala para las matemáticas, mejor dedíquese a las letras. Que antes se naturalizaba eso, como que era normalizado. Yo no diría antes, todavía lo tenemos como un problema serio. Entonces ahí también hay mucho para avanzar para que sea sostenible. Paula, y pensando en esta recuperación con perspectiva de género, ¿cómo crees tú hoy día cuando vemos que los sectores que están recuperando son sectores que no son, por ejemplo, en contratación intensiva de mano de obra femenina, o sea, construcción, obras públicas? ¿Cómo crees tú que está enfocando el gobierno hoy día la recuperación de la economía y también del empleo femenino? Sí, bueno, el gobierno ha hecho dos esfuerzos que ellos han entendido como con perspectiva de género. Uno es el subsidio del contrato o para regresar, digamos, que tiene efectivamente un monto superior para incentivar la contratación de mujeres. Ahora, ojo, porque no es solo para mujeres, ese mismo subsidio también beneficia a las personas con discapacidad o a los jóvenes menores de 24 años, o sea, no es solo para nosotras. Y bueno, a la luz de las cifras de recuperación, al parecer no ha funcionado muy bien, pero tampoco es un incentivo tan grande, ni siquiera, por ejemplo, se hace cargo de la brecha salarial de género que tenemos actualmente. O sea, el monto es de un máximo de 250.000 para los hombres y de 290 para las mujeres. Pero si queríamos, por ejemplo, hacernos cargo de la brecha salarial que hay salarial de género que hay entre los asalariados, debió haber sido de 307 para las mujeres, por ejemplo. Para que realmente hiciera la diferencia, claro. Sí, y por otro lado, otro subsidio que generó el gobierno es el subsidio Protege, que es que para las mujeres que no tienen derecho a sala cuna, se les entrega un subsidio de 200.000 pesos para que puedan delegar el cuidado de sus hijos o de sus hijas. 200.000 pesos, la verdad es que es una cifra que ni siquiera llega al salario mínimo. Claro. O sea, tú no vas a poder contratar a nadie por ese valor, simplemente podrás delegarlo en algún familiar o algo así. Nosotros calculábamos que los cuidados domiciliarios de niños estaban en algo así como 460.000 pesos. O sea, este subsidio es completamente insuficiente. Insuficiente, de todas maneras. Entonces, bueno. Bueno, sin duda insuficiente, tendremos que seguir atentos a este tema, no tenemos que dejar de conversar de esto. Es importante que las mujeres vuelvan al mercado laboral, como tú lo mencionabas, así que queremos agradecerte también, Paula, y vamos a seguir este debate con atención. Bueno, muchas gracias. Avanzar de manera más decidida en la recuperación del empleo femenino es urgente. Conversamos sobre la insuficiencia de los subsidios al empleo, la importancia de focalizar políticas en aquellos sectores más intensivos en la contratación femenina. Hablamos también de la importancia de la intermediación laboral y el acompañamiento para que aquellas mujeres que quieren volver o entrar por primera vez al mercado laboral sepan cómo hacerlo y cuenten con las herramientas para lograrlo. Dialogamos además sobre la importancia de visibilizar y reconocer las labores domésticas y de cuidado, que en 2020 alcanzaron nada menos que el 26% del PIB, y cómo incluir esa cifra en, por ejemplo, una futura reforma de pensiones. Se trata de desafíos urgentes que tenemos para avanzar hacia un país más sostenible para todos y todas. Esto fue Conversaciones Impostergables.